les damos la... Y pues este es un tema sumamente importante que vamos a tocar también dentro de nuestro evento insignia. Ahorita les vamos a platicar, que es el SOF 2025. Y tenemos hoy a dos expositores que nos van a hablar de este importante tema. Está con nosotros Jordi Rosquillas de Edvolutions y está con nosotros también el doctor Juan Arturo Nolasco del Tecnológico de Monterrey. Entonces voy a dar inicio a algunas de las instrucciones. El webinar está siendo grabado. Les vamos a pedir de favor mantener el micrófono apagado. Al final de la sesión habrá un espacio para preguntas. Pueden escribirlas en el chat. Esto nos da la oportunidad de ir viendo los tiempos para podérselas responder. Y recomendamos cerrar otras ventanas que estén por ahí abiertas en el navegador para evitar distracciones. Disfrutemos esta sesión, esa es una importante recomendación y ojalá que sea de gran valor. La agenda está dividida en este espacio de bienvenida, luego la invitación a nuestro evento insignia, la presentación de nuestros expositores, la charla que dura aproximadamente 40 minutos y luego, como les platicaba, el espacio para preguntas. Al final es el agradecimiento y poder compartir los contactos de nuestros expositores también. El SOF 2025 está por ocurrir la semana próxima, el 30 de octubre. Es un evento que llevamos a cabo una vez al año. En esta ocasión ocurre en el Hotel Hilton Fundadores. No solo es un evento informativo, sino que también es un evento que da el espacio para un networking de valor. Ahí acuden audiencias de tomadores de decisiones, nos acompañan empresas de usuarias de tecnología y empresas de tecnología, al igual que de otros sectores de desarrollo. Ahí convergen los 14 clústeres restantes del estado de Nuevo León, al igual que misiones comerciales. En esta ocasión nos acompaña una misión comercial de la Cámara del Pacífico, vienen de Sudamérica y también personas que vienen de otros estados de la República que nos van a acompañar. Entonces, pues ahí los esperamos. Este QR precisamente es el que nos lleva al registro y bienvenidos todos. Es un evento que queremos que cada vez se consolide más como el evento de tecnología. Y bueno, me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe tanto Jordi como el doctor Juan Arturo, con muchísima experiencia, con conocimiento en el área de educación, y me voy a permitir leer las bios de cada uno de ellos. Jordi Rosquillas Tobilla es un líder dinámico con más de 13 años de experiencia, impulsando la transformación digital en el sector educativo. Actualmente Jordi reside en Monterrey. Su pasión por la intersección entre tecnología y educación ha sido constante en la carrera profesional y a lo largo de su trayectoria ha demostrado éxito en la escalación de startups de tecnología educativa. En cuanto a experiencia laboral, desde noviembre del 2023 se desempeña como un consultor de negocios en Edvolutions, aquí en Monterrey, donde se dedica al diseño de productos, servicios educativos basados en IA generativa, analizando el funcionamiento de LLMS y sus casos de uso en la educación, además de establecer líneas de crecimiento basadas en la transformación que la IA generativa representa hoy para la sociedad. Gracias, Jordi, por acompañarnos. Y el doctor Juan Arturo Nolasco es licenciado en Sistemas Electrónicos y tiene una maestría en Ingeniería de Control por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Además, tiene una maestría y doctorado por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Es director del Departamento de Ciencia de Datos del TEC de Monterrey y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Computación, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Mexicana de Ciencias y el Sistema Mexicano de Investigación. Es miembro senior de la IEEE y de la ACM. Además, está certificado por ABET, que es un organismo que certifica programas educativos del área de STEM, y él está certificado para evaluar dichos programas. Muchísimas gracias, doctor Juan Arturo, por estar aquí con nosotros y damos paso a la charla. Con todo gusto, les cedo el micrófono. Adelante, Jordi. Muy bien, pues muchísimas gracias Sonia y a todo el equipo de CSoft por esta oportunidad. Hola doctor Nolasco, ¿cómo estás? Muy buen día, mucho gusto. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Sonia. Muy buenos días a Gracias. todos.
No, pues para mí es un honor y un placer poder conversar contigo sobre este tema. Vamos a estar conversando justamente sobre pues cómo la inteligencia artificial está modelando una nueva sociedad y está implicando para la industria una serie de nuevas habilidades y competencias, una serie de temas de demanda, pues de certificaciones y de competencias y de habilidades, ¿no? Y entonces, por ahí también estaremos platicando de un reporte que se va a presentar en breve. Tenemos ahí la primicia de poder haber tenido acceso a este reporte. Vamos a utilizar ahí un poquito de esta información. No les vamos a spoilear nada, pero sí, vamos a platicar ahí un poquito. Y entonces, Doc, pues me gustaría abrir la conversación justamente poniendo como un marco del tema acerca de, bueno, la IA y el impacto que está teniendo en la sociedad, en la industria y en la educación, ¿no? No, no sé si nos quieras comentar un poquito de qué estamos hablando con esto. Gracias, Jordi. Sí, sí, pues una pregunta muy interesante y nada más sí para que todos estemos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de IA, es semejante a cuando hablamos de matemáticas, ¿sí? O sea, hablamos de IA como si fuera una sola cosa, pero en realidad son varios monstruitos, ¿sí? Cuando hablamos de matemáticas, por ejemplo, pues tenemos el álgebra booleana, otra álgebra también importante, la álgebra de Galois. No sé cómo se pronuncia en francés, Galois, Galois, ¿sí? Hablamos de trigonometría, ¿sí? Hablamos de álgebra matricial, hablamos de ecuaciones diferenciales. O sea, en realidad matemáticas no es una sola cosa. La englobamos en todos esos conceptos que acabo de comentar, lo englobamos como una sola cosa, que básicamente lo que hace la matemática es tratar de modelar fenómenos, fenómenos físicos, ¿sí? Pero como los fenómenos son tan diversos, ¿sí? Fenómenos físicos o de otro tipo, sí, pero fenómenos, ¿sí? Eh, eh, Son tan diversos que decir matemáticas y ya con eso yo sí sé matemática, ya sé modelar cualquier fenómeno, o sea, es imposible, es imposible. Por ejemplo, tenemos la álgebra booleana, que de nuestra área de computación, pues se utiliza mucho para la parte de modelación de sistemas digitales, por ejemplo. ¿Sí? Si hablamos de ecuaciones diferenciales, pues estamos modelando sistemas dinámicos, cómo se comportan los cambios de sistemas dinámicos. ¿Sí? Si hablamos de álgebra de Galois, ¿sí? Es para, para los algoritmos de detección y corrección de errores. ¿Sí? Si hablamos de álgebra lineal, para lo que son sistemas cuánticos. ¿Sí? Y cada una de ellas es diferente. Yo no puedo decir que alguien que es experto en álgebra de Galois también es experto en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? O sea, es diferente. Sigue siendo matemáticas, pero es diferente. Son especialidades. ¿Sí? Entonces, si me regreso a la parte de inteligencia artificial, pasa algo semejante. No en el extremo, tal vez, que, 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 que las matemáticas, sí. Pero pasa algo semejante. Hablamos de inteligencia artificial como si fuera una sola cosa, pero en realidad son varios, ¿sí? De hecho, me cruzó en la mente ahora también la parte de tensores. En la parte de tensores, pues es muy importante para la parte de redes neuronales. Es otra matemáticas también, ¿sí? Con propiedades diferentes, un poquito diferentes a la parte matricial, ¿sí? Entonces, son matemáticas diferentes, cada uno con ese propósito, ¿sí? Bueno, regresando, inteligencia artificial, entonces decíamos, es un concepto genérico donde trata de emular, ¿sí? La forma en que pensamos, ¿sí? Este, y entonces, por lo tanto, hablar de inteligencia artificial, hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿sí? La más antigua, sí, la más antigua o que se conoce como más antigua es lo que se le conoce como la inteligencia artificial basada en conocimientos. Sí. Entonces, la inteligencia artificial basada en conocimientos fue la que se desarrolló en los ochentas. Sí. Y en los ochentas, este, eh,
pues se trataba de modelar la forma en que una persona ya tenía conocimiento y yo lo quiero modelar, ese conocimiento de esa persona, ¿sí? Entonces yo podía entrevistar a un médico o a un veterinario y con base en eso yo podía sacar reglas, ¿sí? Y con esas reglas desarrollar un sistema inteligente, ¿sí? Entonces se llama inteligencia artificial basada en conocimiento, ¿sí? Híjole, me voy a ir un poquito más antiguo, pero nomás para ver. Cuando hablamos de inteligencia artificial basada en conocimiento, bueno, pensamos en esta inteligencia artificial de los ochentas, donde la computadora tiene un algoritmo computacional que va utilizando reglas y con base en eso va tomando una decisión, ¿sí? Un sistema experto que le empieza a preguntar al paciente, oye, ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes acá? Y llega a la conclusión que tiene esta enfermedad, ¿sí? Entonces trata de modelar un conocimiento ya de una persona, ¿sí? Y si nos vamos más antiguamente, híjole, pues yo quiero pensar que hasta las trampas que se hacían en la antigüedad para, para cazar animalitos, pues también eran sistemas inteligentes. No era una computadora, pero era un mecanismo, ¿sí? Entonces, si el mecanismo estiraba el cordoncito y estaba el animalito adentro, pues caía la trampa y se pescaba el animalito. Sí, entonces también eran reglas. Sí, nunca pensamos en eso como un tipo de inteligencia artificial, pero también es un tipo de inteligencia artificial. Sí, este, eh, después, bueno, la matemática que sustentaba o sustenta todavía esa parte de lo que son reglas, sí, es cálculo predictivo. ¿Sí? Entonces, cálculo predictivo fue muy utilizado, muy aprendido en los ochentas, todavía en los noventas, para modelar ese tipo de reglas. ¿Sí? Esa es la matemática, digamos, ¿sí? Ok. Después evoluciona un poquito, ¿sí? Y evoluciona lo que es la inteligencia artificial basada en datos. A diferencia de la inteligencia artificial basada en conocimiento, donde la inteligencia artificial basada en conocimiento trata de obtener la información de un experto. La inteligencia artificial basada en datos trata de obtener conocimiento de los datos, no del experto. O sea, ahí no hay una intervención humana, ¿sí? Yo ya no estoy suponiendo que alguien lo sabe, sino yo voy a, a- a- a descubrir el conocimiento de esos datos, ¿sí? Entonces, pues es otro tipo de inteligencia artificial, es basada en datos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? Porque dice uno, oye, pues ya la otra es antigua, se utilizó en los ochentas y fue que vino, sí. Pero no es así tan fácil. No es así tan fácil porque la inteligencia artificial basada en datos está más basada en la parte de probabilidades de que suceda algo, ¿sí? Y la basada en reglas, pues es una regla, o sea, muy estricta, que no se debe que no, vaya, no debe a lo mejor pasar. Si pasa después de un límite ya no se acepta o si se acepta, etcétera. ¿Sí? Y en algunos casos hay que seguir aplicando todavía inteligencia artificial basada en reglas. Casos, que todavía se sigue utilizando es, por ejemplo, cuando yo quiero justamente que no se utilicen probabilidades, sino que ya tengo el conocimiento y no quiero, no quiero depender de probabilidades, sino ya lo tengo, ya lo sé. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, que ya tengo, por ejemplo, ya sabes que yo quiero que entre un estudiante que tenga arriba de 90 en la prepa, o le voy a dar una beca a un estudiante que tenga arriba de 95, que tenga tanto en un examen de admisión, que tenga estos exámenes psicométricos con estas medidas. Son reglas muy estrictas, no es basado en probabilidades. ¿Sí? Entonces, cuando existen ese tipo de reglas, ¿sí? Este, que conocemos, que funcionan muy bien, hay que seguirlas utilizando y no queremos basarnos en probabilidades, porque las probabilidades de repente se pueden equivocar, ¿sí? Otro caso muy, eh, digo, en el cual se utiliza la inteligencia artificial basada en conocimiento, es cuando no tenemos suficientes datos, porque acordémonos que la otra es inteligencia artificial basada en datos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos datos de algún fenómeno? Entonces sigue utilizando la inteligencia artificial basada en reglas.
Oye, pero espérame, es que cada minuto, cada microsegundo se están produciendo teras de información de datos. Sí, correcto, pero no del fenómeno que yo quiero. ¿Sí? Del fenómeno que yo quiero no tenemos suficientes datos. Entonces, cuando estamos en estas situaciones, cuando no tenemos suficientes datos de lo que queremos modelar, entonces utilizamos inteligencia artificial basada en conocimiento. Y ahí entran otra vez las reglas. Y bueno, cuando entramos ya en la parte de inteligencia artificial basada en datos, pues empiezan lo que son algoritmos básicos, clásicos, sí. Llámense árboles, bosques, llámense Support Vector Machine, redes neuronales básicas, sí. Luego entra la parte de, este, de lo que es Deep Learning, sí. Y en Deep Learning pues, empieza, bueno, pues lo que es la básica red neuronal Deep Learning, luego la parte de redes convolucionales, y luego empieza la parte de transformadores, o antes lo que son las GANs, Generative Adversarial Network, o los transformadores, y los transformadores son la base para la parte de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Entonces, eh, son diferentes mundos, y a veces conviene unos, por ejemplo, si queremos hablar de redes neuronales, pues requieren demasiados datos también. Entonces, si no tenemos demasiados datos, si tenemos un número moderado de datos, pues podemos utilizar la inteligencia artificial clásica. ¿Sí? Y luego están también otras variaciones que son, por ejemplo, las redes neuronales gráficas o Graph Neural Networks, ¿sí? De grafos. Bueno, son para los fenómenos que se pueden modelar como grafos, no aplica para todo. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. Es bien importante que tener en contexto que no es una sola inteligencia artificial, son muchas Claro. inteligencias artificiales y cada una se aplica en determinados contextos. ¿Sí? Claro. Entonces, yo quisiera diferenciar aquí un fenómeno que fue un poquito como creo que lo que pasó es que todo esto lo que acabas de escribir, doctor, pues son aproximaciones eh, científicas, académicas hacia un tema que es una línea de conocimiento, una línea de investigación que tiene muchos años, pero que estaba accesible solo para grupos de personas especializadas, digamos, estaba accesible para la gente que estaba trabajando con soluciones de inteligencia artificial para la industria o para el software o en temas de investigación y desarrollo. Pero de repente llega el 30 de noviembre del 2022 y nos agarra de sorpresa una herramienta que se llama ChatGPT y que está disponible para cualquiera que tiene un navegador. Escribes en el navegador OpenAI diagonal chat y entonces hay un cuate ahí que pues empiezas a conversar con esa persona, le puedes pedir que elabore un texto, que te haga una rima, que te haga un poema y entonces le explota la cabeza al mundo y por un lado las universidades dicen, oye, ¿qué hacemos con esto? Porque es capaz de redactar textos únicos, ¿no? Las industrias dicen, oye, esto me puede servir para esto, para esto, para esto, ¿no? Y entonces hay como una segunda etapa de lo que le llamamos inteligencia artificial, que en efecto, bueno, es un subsegmento de esto, que en realidad es inteligencia artificial generativa basada en textos, basada en Transformers, que es un paper que hizo Google, etcétera. Bueno, pero tenemos esta herramienta que explota y nos cae en las manos al mundo en general y de repente pues ya estamos 3 años adentro de este fenómeno en el que arrancó una carrera por la dominación de los LLMs que agarra compañías como Google fuera de lugar, ¿no? Y OpenAI se les adelanta, hace una alianza con Microsoft y entonces de repente también Meta se mete a la carrera y los chinos. Y entonces en muy poquito tiempo, digamos, en 3 años, hay que entender qué es esto y qué implica para la industria y qué implica para las universidades, ¿no? Y ahí ¿cómo vemos, Doc, la necesidad de ajustarnos como sociedad y digamos, como desde la academia pues, para proporcionar ingenieras e ingenieros especializados en este manejo y como industrias, pues empezamos a demandar capacidades, a veces, pues al grado de que la gente que recluta, ¿no? De repente pedía, ¿no? Pues 10 años en LLM, ¿no? Cuando pues la cosa nada más había salido hace 3, ¿no? Ese tipo de cosas pasaban, digamos, un poco de broma, pero también un poquito como el tipo de cosas que vimos, ¿no? ¿Cómo vemos esta situación? Sí, gracias.
Sí, bueno, pues fue un fenómeno que explotó definitivamente, sí, la inteligencia artificial generativa con estos agentes conversacionales. Este, y bueno, de repente sí nos pescó y fue, ahí, yo digo, son opiniones. De repente, dijimos, bueno, aquí ya tenemos la solución para todo, ¿sí? Y las primeras versiones, sobre todo las primeras versiones, se han de recordar, pues de repente sí, tenían algo de alucinaciones, ¿sí? Pero nos emocionaba el hecho de que nos respondiera, ¿sí? O sea, el hecho de tener alguien que nos responda se emocionaba, ¿no? Este, de hecho, Garner en ese momento, la inteligencia artificial generativa la ponían en la cúspide del hype, ¿sí? Este, ¿Qué pasó? De repente nos dimos cuenta que hacíamos preguntas y se iba por otros lados. Y la gente como que empezó a desilusionarse un poquito, ¿sí? Este, y pues salieron otras herramientas de apoyo. Sí, oye, ¿sabes qué? Eh, pues cuando quieras algo más específico, pues tienes que hacer lo que se llama fine tuning para tu caso específico, ¿sí? Entonces empezó lo que es el fine tuning, ¿sí? Con el fine tuning, ya podíamos adecuar, sí, podíamos adecuar los, la tarea a algo más específico de nuestra área, por ejemplo, si éramos químicos, más hacia química, etcétera. Después también aparecieron el concepto de few shots, ¿sí? One shot, two shots, three shots, n shots, ¿sí? Que también, oye, dándole algo de conocimiento, dándole como ejemplos, oye, ¿sabes qué? Quiero que me respondas esto, pero mira, deja primero te doy algunos ejemplitos de cómo quiero que lo hagas, ¿sí? También, empezó a tener relevancia, ¿sí? Este, Después aparecieron lo que es Knowledge grafos de conocimiento, ¿sí? Entonces, o sea, sí fue un inicio que en aquel momento, eh, 2022, que ya empezó a hacerse más público, y al mismo tiempo avanzando la tecnología a algo más desarrollado para que fuera más práctico. ¿Sí? Ya con los knowledge graphs, pues ya ahora sí, ya se podían poner documentos de una empresa y hacer algo más empresarial. ¿Verdad? Entonces, Claro. sí fue avanzando. eh, ¿Qué pasó en paralelo? Pues teníamos que saberlo cómo utilizar porque también había ahí la parte ética, ¿sí? De repente no sabíamos de Eso. dónde venía la información. Entonces eso como que la gente dijo, ay, caray, como que está bien, pero como que me falta algo, siento que no está bien en el hecho de que no tenga esa transparencia, ¿sí? Ujú. Entonces hubo un poquito de desilusión, pero bueno, nuevamente la herramienta como herramienta es muy útil, sobre todo cuando la bajamos a una empresa y la combinamos con Knowledge Graphs y bueno, eh, aquí ya empiezan aplicaciones más interesantes empresarialmente. Ahora, Ujú. hacer eso, eh, pues ya es un poquito más elaborado si no queremos que nuestra información vaya al dominio público. O sea, Exacto. hay herramientas ahorita de dominio público que hacen eso. Hacen knowledge graphs, uno le sube los documentos, pero ¿qué pasa? Esas herramientas están absorbiendo todo nuestro conocimiento de la empresa, ¿sí? Ujú. Entonces, corremos el riesgo de que esa información se vaya al dominio público, ¿sí? Entonces Ujú. tenemos que bajarla a una empresa y es ahí donde ya se requiere competencias en la empresa para poder hacer eso, ¿sí? Exacto. Entonces ahí se requiere un equipo de TI, ¿sí? Que pueda bajarlo a eso y que genere aplicaciones, ¿sí? Para poder desarrollar y aprovechar ese conocimiento. Entonces se requiere ese conocimiento de TI y que desarrolle esas aplicaciones. Ujú. Entonces, ahí el conocimiento principalmente o la capacitación que requiere es la parte del equipo de TI. Y las aplicaciones siguen siendo aplicaciones para el usuario, que sean aplicaciones que puedan serle útiles para sus procesos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el TEC, una de las primeras que desarrollamos
Fue, ujú, tenemos el detalle de cómo se retroalimenta a los estudiantes de nuestros reglamentos académicos. sí, Entonces, teníamos muchas personas que estaban respondiendo a los estudiantes, ¿sí? ujú, Pero resulta que cada persona le daba su interpretación, cada persona respondía un poquito diferente, ¿sí? ujú, Entonces, lo que se hizo fue desarrollar un sistema que al menos respondiera un poquito más homogéneo, ¿sí? ujú, Y tener respuestas más homogéneas para los estudiantes y no destantear, porque de repente decían, no, pues aquí me dijeron esto y acá me dijeron esto otro, y era un relajo. Y sí, ya con esto se homogenizó un poquito más, ¿sí? claro. Claro, entonces veo como que la aparición de esta herramienta es como muy atractiva, pero tiene una característica que al mismo tiempo es buena y mala, ¿no? Es muy creativa y eso le implica inventar cosas, es decir, alucinar, ¿no? Y entonces la industria dice, esto está padre para las cosas creativas, pero yo necesito que sepa de cosas de mi industria, necesito que sepa cosas de mi negocio. Y entonces ahí es donde empezamos este proceso que le llaman grounding, ¿no? De cómo evitar que alucine y cómo hable específicamente de los temas propios, ¿no? Y entonces es que cuando echamos mano de estas bases de datos, de grafos, y las técnicas estas como el Retrieval Augmented Generation, ¿no? Que el famoso RAG, que es una técnica para hacer los embeddings. Y bueno, es un poco técnico el asunto, pero de lo que se trata es decirle, a ver, no me inventes cosas, contéstame, pero solo de las cosas que sabes realmente de lo que te estoy indicando. Y entonces ya la cosa empieza a tener más forma, pero estos mecanismos necesitan de conocimiento especializado, ¿no? Entonces empieza a haber una demanda por estas herramientas, por decir, oye, cómo hago esto? ¿Cómo hago una gráfica, una base de datos de grafos, ¿no? Cómo construyo a partir de mis PDFs, de mis documentos, de mi data desestructurada, una base de datos consultable por mi LLM? Y son habilidades que aparecen casi de la noche a la mañana, ¿no? Y de repente, pues las posiciones en las solicitudes más bien en las posiciones abiertas por la industria, empiezan a requerir estas habilidades. ¿Qué hacemos con los muchachos y las muchachas que están estudiando ingeniería en ese momento? ¿Cómo los empezamos a preparar? Se empezaron a adecuar los planes de estudio, estamos en conversaciones, cómo responde la academia, no necesariamente, digamos, la institución que representas, Doc, sino, por supuesto, desde una perspectiva más amplia, ¿no? Sí. Bueno, básicamente en la academia y como en todos los lugares, hay casos de uso potenciales para utilizar, ¿sí? Y esos casos de uso están relacionados con el estudiante, algunos de ellos. Casos de uso están relacionados con el profesor, de apoyo al profesor. Algunos casos de uso están relacionados con la administración, ¿sí? Entonces, hay casos de uso que se pueden utilizar para esos propósitos. Pero antes nada más quisiera poner un contexto. O sea, estamos hablando de inteligencia Claro. artificial generativa, ¿sí? Sí, En realidad la inteligencia artificial tiene 12 tareas, ¿sí? dele, Y como que buenísimo. ahorita nos centramos en inteligencia artificial generativa como si fuera todo. Sí, Eh, eh, a veces yo me pongo a pensar, es como cuando tenemos un martillo y a todo le vemos cara de clavo, ¿no? Este, pasa este, mucho, ¿no? Sí, con esta herramienta, sí. sí, nuevamente, inteligencia artificial son 12 tareas desde clasificación, sí, monitoreo, análisis de anomalías, sí, uno de ellos generación de contenido, sí, agentes conversacionales, sensores, optimización, en fin, nada más quería poner en contexto, sí, porque ya sé que ahorita es todo inteligencia artificial generativa, pero son doce tareas las que se hacen, sí. Ahora sí me regreso a inteligencia artificial generativa. Entonces, de hecho, Gartner por ahí define casos de uso para inteligencia artificial y también define casos de uso para inteligencia artificial generativa, ¿sí? Cuando habla de inteligencia artificial, casos de uso para una tarea, para una industria o una unidad funcional, son todas las 11 que acabo de decir, ¿sí? Y define también casos de uso para inteligencia artificial generativa por lo relevante que es, ¿sí? Entonces, como les decía, están, ahora sí, para la parte de educación, hay casos de uso que sirven al estudiante, hay casos de uso que sirven al profesor y hay casos de uso que le sirven a la administración, ¿sí? Por dar algunos casos de uso.
al profesor, por ejemplo, para apoyarse a validar algunas preguntas que él pueda tener de su material, ¿sí? O inclusive en Racks, por ejemplo, si sube material y a lo mejor genera preguntas y después validarlas como un apoyo para aceleración de su tarea, ¿sí? Para hacerla más eficiente, ¿sí? En la parte administrativa, pues como, por ejemplo, cómo diseñar contenido para atracción, ¿sí? Inclusive también cómo obtener, atraer mayores recursos de fundaciones, ¿sí? Por dar algunos ejemplos que se pueden utilizar desde el punto de vista de estudiante, para apoyarse a revisar, para autoevaluarse, ¿sí? O sea, son casos de uso que se pueden utilizar, este, y bueno, siempre, cualquiera de ellos, utilizarlos como herramienta de aceleración, como herramienta de apoyo, no tanto como para que me reemplazca, que a veces es el problema que tenemos, lo utilizamos como una herramienta que reemplaza en lugar de una herramienta de aceleración, ¿sí? Ahora, utilizar racks ya dije casos de uso para profesores. Subo el documento, utilizo un rack, pero, caray, pero espérame, son mis documentos, no los voy a poner en el dominio público. Entonces, por otro lado, la área de TI, pues tiene que preparar. Oye, tengo que preparar a mi institución para que el profesor pueda usar esos casos de uso. ¿Sí? Entonces, en varias universidades, lo que han hecho es tener su propio sistema donde pueden los profesores crear sus propios eh, digamos, racks, o sus tareas con conocimiento, pues, con conocimiento de sus apuntes, de sus documentos que ellos quieren basar su tarea, ¿sí? Entonces, pero la pregunta es, oye, espérame, pero no todos son tecnólogos para que puedan subir y sepan. Entonces, lo que hacen, lo que está haciendo la gente de TI es desarrollar herramientas que le faciliten a alguien que no sabe de inteligencia artificial de cómo crear estos, ¿sí? Para que ellos nada más tengan una interfase donde le digan, a ver, sube tu documento, le pican ahí, lo suben, ¿sí? Oye, ¿qué es lo que quieres hacer? No, mira, pues quiero hacer esta pregunta y a eso le llaman se crean subaplicaciones, ¿sí? Donde acá le llaman Tech Skills en el Tec de Monterrey, ¿sí? Donde creas una aplicación específica para una tarea en particular. Vamos a suponer que estoy dando la clase de física, subo mi documento de física o mis documentos de física y luego de aquí le pongo algunas preguntas importantes que quiero hacer. El profesor ni se está dando cuenta que está creando unos prompts más inteligentes, pero con esta interfase al momento los ayuda a que cree esos prompts más inteligentes de tal manera que las respuestas tengan más sentido. De otra manera, si los dejamos tan abiertos, pues ya sabemos lo que puede pasar. O sea, em, como si no están bien hechos los prompts, ¿sí? Eso, pues se generan garbage input, garbage output, ¿sí? Entonces, lo que se hace es crear esas aplicaciones para apoyar a la gente que tiene menos habilidades en lo que es el área de cómo interactuar con esta inteligencia artificial generativa, ¿sí? Claro. Este, adelante. Sí. No, pues quería vincular ahorita lo que estabas contando de la experiencia de adopción, algunos casos de uso en la academia o en las universidades o en educación superior. Y trasladar ahora un poquito al escenario de la industria, ¿no? Del área más bien del ámbito laboral. ¿Qué retos ves tú ahí en cuanto a la adopción de estas herramientas? No solo la IA generativa, sino quizá algunas otras más. Y una pregunta que creo que es clave. em, Reemplazar versus aumentar, ¿no? Creo que hay un discurso ahí, escuchamos mucha gente que dice, no, esto no va a reemplazar, pero de repente, honestamente, yo lo he visto, casos de uso en lo que digo, pues esto sí puede reemplazar algunos tipos de tareas. Entonces, esas personas que hacen este tipo de tareas necesitan cambiar la manera en que están haciendo las cosas o hacer otro tipo de cosas. Ahí en esta discusión y la adopción de la IA en el ámbito laboral, ¿cómo ves ahí, Doc? ¿Cómo está la cosa desde tu perspectiva? Sí, claro. Bueno, la parte de la industria, sí, y en cualquiera también, digo, en educación, no todas las universidades están al mismo estatus, sí. En general, este,
pues, o sea, es que hay diferentes perfiles, sí, es a lo que quiero ir. Entonces, un perfil, hay educación de diferentes perfiles. El primer perfil que creo yo debe de ser el principal es la parte de estrategia, ¿sí? Entonces, este perfil debe conocer, sí, el potencial de la inteligencia artificial en diferentes casos de uso, sus limitaciones también, sus tendencias, ¿sí? Este, porque, y eso está relacionado con la pregunta que hiciste, reemplazo o no. Y todo eso es como cuando hacemos un análisis de riesgos, ¿sí? A ver, para esta tarea es crítico tener una respuesta 100% segura, sí o no. Sí. Entonces, si para esta tarea es crítico tener una respuesta al 100%, ahí la respuesta o no la reemplaces o utiliza reglas estrictas, o sea, basadas en conocimiento, ¿sí? Si me puedo dar el lujo de tener pequeños errores, sí, entonces lo puedo reemplazar. Nuevamente, es un tipo de análisis de riesgo. Acordémonos siempre que esto es probabilidad. ¿Sí? Cada vez son mejores. Acordémonos que el tamaño de la arquitectura que está debajo, que son los transformadores de estos sistemas LLMs, son los transformadores, y empezaron con tal vez con algún billón de parámetros. Sí, wow, un billón, dice uno. Empezaron con un billón, es increíble. Y luego que 8, que 16, que 32 billones, y esto va creciendo, pues para ver, cada vez tener respuestas pues con mayor precisión, ¿sí? Entonces, pero aún así, como quiera, existen la posibilidad de que haya errores. Entonces, nuevamente, cuando tenemos mucha documentación, cuando tenemos RAGs, que ayuden, ¿sí? A este sistema, y hacemos un análisis de, oye, ¿qué tanto error están cometiendo con un buen análisis de error? Y decimos, oye, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Sí? Así como un análisis de riesgos, ¿sí? Puedo tomar la decisión de reemplazar, ¿sí? Y a la persona que está pues reubicada en algo que aporte más a la empresa, ¿sí? Nuevamente, si no estoy dispuesto, si no, esto es crítico, esto no se trata de posibilidades, ahí no hay que tomar ese riesgo, ¿sí? Que bueno, y nuevamente, es un decir un riesgo, porque a lo mejor la persona que está tampoco tiene tanta experiencia, entonces digo, ¿por quién lo vas a reemplazar? ¿Sí? ¿Por quién lo vas a reemplazar? ¿Sí? No sé si ayuda la respuesta. No, sí, claro, y creo que eh, eh, también hay un escenario en el que la suma de ambas cosas creo que puede ser muy interesante, ¿no? Creo que vemos un escenario en el que las personas con una herramienta de estas, o sea, sumando el conocimiento y el contexto humano, más la capacidad de la herramienta de generar contenido basado en el conocimiento específico de la empresa o de la industria o de la posición en la que está esta persona, pues que puede crear una especie de dupla muy potente, ¿no? O equipos de trabajo. Creo que ahorita lo que es más común es que trabajemos de manera individual con estas herramientas para potenciar nuestra capacidad, ¿no? Creo que en lo personal muchos hemos experimentado esta posibilidad de generar documentos muy bien armados si hacemos un buen prompt, ¿no? Que volviendo al tema de las habilidades, ¿no? Se habló mucho del prompt engineering, que ahorita quizás se ha ido transformando porque conforme son más eh, contextualmente más inteligentes, digamos, estas herramientas, pues los prompts necesitan, quizás van cambiando la necesidad de hacer prompts demasiado elaborados, pero depende de cada caso. A lo que iba es que este escenario, ¿no? En el que creo que estamos acercando a un escenario en el que vamos a tener estas herramientas que van a ser casi como nuestros colegas, ¿no? ¿Tú crees que Correcto. eso viene, que viene cerca eso? Bueno, pues digo, de alguna manera, si de alguna manera al estar interactuando con ellos, digo, colegas y colegas y colleagues, ¿sí? Sí. Sí. Y regresando un poquito a la parte de talentos, y bueno, ahí se requiere, pues como decíamos, saber utilizarlo correctamente, estas herramientas, pero siento yo que como universidad debemos ir más allá. Eso está bien utilizarlo, qué bueno que utilicemos los casos, que conozcamos los casos de uso, ¿sí? Pero hablando de talento digital en la era de IA, ¿sí? Depende, o sea, aquí hay que reflexionar un poquito
¿Qué rol queremos tomar como sociedad? ¿Sí? En este talento digital. ¿Queremos crear talento nada más para utilizarlo? ¿O queremos crear talento para también ser parte del juego? ¿Sí? Entonces, siguiendo la pregunta que hacía hace ratito sobre qué estamos haciendo, y no nada más el TEC, o sea, universidades en general, es también desarrollar capacidades para poder crear la nueva era de arquitecturas de IA o nuevos paradigmas de IA, ¿sí? De hecho, también, y algo no tan, tal vez tan fundamental, pero un poquito intermedio, es cómo aplicar la IA a nuestra disciplina. Porque yo puedo utilizar IA, sí, para hacer un correo, para hacer un resumen, pero espérame, ¿y cómo lo utilizas en ingeniería mecánica? ¿Cómo lo utilizas en ingeniería civil? Entonces, esos son temas que casi no se toman, al menos del punto de vista académico, ¿no? Sino más bien se le deja a las empresas farmacéuticas, por ejemplo, para desarrollar fármacos, ¿sí? O a las que diseñan materiales, NASA, para desarrollar nuevos materiales, nuevos aceros, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial también sirve, decía, son 12 tareas, ¿sí? Pero esas 12 tareas además se pueden mezclar. Sí. Por ejemplo, cuando mezclamos inteligencia artificial predictiva con inteligencia artificial generativa, podemos hacer diseños, ¿sí? Diseñar fármacos, diseñar materiales, diseñar circuitos, ¿sí? Se han hecho, por ejemplo, hay circuitos que requieren una habilidad súper especializada, que un diseñador de un circuito puede tardar 6 meses en hacerlo. Se hizo un experimento en el cual, en lugar de 6 meses, con una persona especializada, y se le puso, se entrenó un sistema de diseño con inteligencia artificial y tardó 5 minutos en lugar de 6 meses. ¿Sí? Entonces, se le llama aceleramiento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando se habla de diseño de fármacos, en realidad no se habla de diseño de fármacos, se llama aceleración de diseño de fármacos, porque no se puede llegar al punto del diseño todavía, pero sí se puede llegar al punto de poder acelerar. ¿Sí? Cuando se habla de diseño de fármacos, por ejemplo, oye, pues, ¿cómo es que lo acelera? Bueno, lo que pasa es que normalmente el diseño de fármacos tarda 15, 20 años entre que se hace un experimento y otro, porque todo es experimental, 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 experimental. Entonces lo que se hace con inteligencia artificial es sí crear un conjunto, un pool de experimentos, pero con eso crear un modelo predictivo, ¿sí? Que sea suficientemente robusto. Cuando digo que es suficiente robusto, es que sea arriba de una precisión arriba del 80%, ¿sí? Y después utilizar una base de datos genérica, ¿sí? Este, y crear un modelo generativo de fármacos. Se crean modelos generativos de fármacos, así como el lenguaje también de fármacos, ¿sí? Y después puede hacer un fine tuning para un target específico de alguna proteína que quieras. Y después de eso, generas fármacos parecidos, pero que no tienes que estar experimentando en tu laboratorio. Y en lugar de que la experimentación tarde un mes, acá lo vas a hacer en un microsegundo. Entonces puedes probar muchísimos. Y de tal manera que al final selecciona los que tengan mayor bioactividad. Y esos son los que experimentas nada más. En lugar de experimentar 1 millón, experimentas 50. Y eso se le llama diseño acelerado de fármacos. ¿Sí? Entonces, esas disciplinas, el saber cómo utilizar la inteligencia artificial en disciplinas es algo que también nos estamos proponiendo, ¿sí? Para acelerar, para acelerar el diseño, ¿sí? Esa es la parte de talento digital, ¿sí? Talento digital. Sí, me recordó un poquito lo que está pasando también con el desarrollo de software, ¿no? Que se está acelerando mucho. Nomás aquí él tiene un nombre menos oficial, digamos, le llaman vibe coding, ¿no? Que ahora puedes hacer desarrollo de software pues, asistido por la IA generativa y acelerar mucho del proceso de desarrollo, que también tiene sus riesgos, ¿no? Sí, sí, digo, lo más común que escuchamos es cuando apareció la inteligencia artificial generativa y un poquito de eso fue la parte sobre todo documentación, ¿sí?
Oye, ujú. le pongo una rutina y oye, ¿qué hace? Y documentamelo, ¿sí? Que a veces no sabíamos y era bien difícil saber lo que hacían rutinas. Entonces, documentación. Nuevamente, tiene uno que validarlo, pero bueno, al final de cuentas ya te da una aceleración. Ah, mira, va por aquí. Entonces ya va uno y ya pone pruebas más específicas. Entonces, la parte de aceleración. Diseño de código básico también, sí. Un código demasiado complejo, cada vez está mejor, pero se batalla un poquito más, sí. Este, pero si uno sabe de dividir las tareas, nuevamente como artífice de la persona, uno puede acelerar también mucho el desarrollo. Se habla en algunos casos han hecho experimentos que mejora como un 35 veces la velocidad de desarrollo. Entonces, hay diferentes estudios y cada uno habla que uno 20 veces más, que otro 35 veces más para la parte de desarrollo de software. Y, ya se está extendiendo a la parte de ingeniería de software. O sea, no solamente el desarrollo de software, sino también hacer pruebas. Oye, ¿qué tan seguro es el software? Si tiene algunos, ¿cómo se llama? Algunas brechas de seguridad. Ya también se está trabajando en eso. Sí. Sí, sin duda, creo que una de las palabras clave es la aceleración y la velocidad con la que las cosas están sucediendo, ¿no? Creo que esta herramienta, si algo tiene, es que está haciendo que los mecanismos se muevan a velocidades vertiginosas y eso hace que también las cosas a veces parezcan demasiado difíciles de predecir, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con el futuro de las carreras que tienen que ver con este tema, ¿no? Y aquí te voy a hacer una pregunta, híjole, es una pregunta medio complicada. Vamos a ver cómo la toreamos, pero ¿tú qué le dirías a una jovencita, un jovencito que se acerca contigo y te dice, quiero ser ingeniero de computación? Vamos a suponer que tiene 15, 16 años, se va a graduar dentro de 8, 10 años, ¿no? En el 2000, ¿qué? Pues estamos en 25, en el 28, una cosa así. No, perdón, 30, ¿no? En el 32, ¿no? Por ahí dices, chin, pues no sé, o sea, que aprendes a programar, ya no hay que aprender a programar, hay que aprender RAG, hay que aprender Transformers. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Es posible dar una recomendación ahorita? Bueno, primero computación es muy amplio. Sí, computación se divide como en 5 áreas. Sí, desde ingeniero de software, ingeniero en computación, o sea, lo que es computer engineering, ingeniería computer engineering en inglés. Sí. Este, tecnologías de información, sistemas de información, sí. Eh, pero me imagino que te refieres a desarrollo de software. Es a lo que, Pues, ¿verdad? por decir algo, ¿no? Ingeniería, Digamos, un ingeniería de jovencito software, que ingeniería de todavía no software. tiene claro, digamos, es una jovencita, un jovencito que le atrae la tecnología y lo que está pasando, ¿no? Todavía no sabe para dónde va. Sí, mira, yo sí veo que todavía tiene futuro. Sí, tiene futuro. Nuevamente no hay que pensar que todo ya está hecho, sino cómo puede contribuir. Pero nuevamente, a lo mejor la parte de contribución va a ser diferente. Sí, tal vez un poquito más fundamental. O sea, en la parte fundamental de crear o sea, todavía en este momento hay cosas que se pueden desarrollar. Sí, Ujú. mira, ejemplo. O sea, ahorita los LLM están basados en Transformers, En ¿sí? Transformers, sí. Pero los Transformers ocupan mucha energía. Ujú. O sea, estamos hablando que para el 2050 se calcula que el 14% de la energía del mundo va a estar ocupada por todo lo que es inteligencia artificial. 14% de la energía del mundo. O sea, si, Brutal, si brutal. seguimos igual, Sí. entonces están saliendo nuevas arquitecturas. Sí, estas arquitecturas, sí, están los sistemas neuromórficos, que ya hay algunos inicios de neuromórficos, sí, que están reduciendo 10 o 20 veces más la energía que se utiliza, sí. Entonces, para ellos no hay software. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que traducir el software a esas nuevas arquitecturas. Sí, entonces hay que ser muy conscientes que a lo mejor el rol va a cambiar un poquito, sí, este, pero
existen oportunidades todavía de desarrollo, porque si no, pues nos estancaríamos, ¿sí? Y aquí, ¿cómo lo hacemos para que seamos más eficientes, para que sean más rápidos también? Sí. Ujú, Entonces también con algoritmos, o sea, no solamente son arquitecturas, también cómo hago ujú. algoritmos para que en el mismo software, perdón, para que en el mismo hardware sea todavía más eficiente lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, estas son de las dos de las tendencias que hay ahorita, ¿sí? Una es, oye, ¿cómo hago algoritmos más eficientes? Y la otra es cómo desarrollo hardware para ser más eficiente, o inclusive ambas, ¿sí? Entonces, sí hay todavía campo, específicamente en algo muy especializado con lo que te acabo de comentar. O sea, que el perfil de desarrollador tradicional, por decirlo así, ¿no? Que trae su stack de conocimiento en lenguajes, se está modificando, ¿no? Y sus habilidades o las diferentes habilidades, digamos, estoy hablando de nuevo como un poco centrado en temas de software, aunque sabemos que hay más, ¿no? Y hay hardware y hay diseño de Sí. sistemas eh, pero sí creo que lo que entonces, lo que estoy entendiendo es que sí hay que estar como muy atento más a las tendencias y a las necesidades que vemos. Por ejemplo, la eficiencia energética que va a ser una necesidad, está siendo una necesidad, ¿no? En todos lados se está planteando la necesidad de eficientar energéticamente estos desarrollos, tanto desde el punto de vista de algoritmos como desde el punto de vista del mismo hardware, ¿no? Estamos viendo ya que empiezan a salir las primeras generaciones de teléfonos que van a traer incorporado esto. Y como tú decías, muchas industrias necesitan evitar que la información con la que trabajan estas herramientas pues esté expuesta, ¿no? Por temas de seguridad. Entonces eso implica pues no solo poner límites de seguridad, no solo al software, sino también al mismo hardware. Entonces es como concebir, empezar a pensar como en un futuro en el que estamos, fíjate, como repensando nuestras interfaces y nuestras herramientas, ¿no? Sí, 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 digo, hay que estar atentos, como decías, a la tecnología que viene, ¿sí? Hay una que se Ujú. ve un poco lejos, pero de repente nos puede dar una sorpresa, sí, que es el cómputo cuántico, ¿sí? Sí, Nos puede dar una sorpresa, no sabemos, o sea, de repente hay el breakthroughs, cada año se ven breakthroughs que lo hacen cada vez más cerca, puede ser que no, puede ser que todavía falten 10 años, pero, ¿qué pasa? O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si de repente nos da un susto el próximo año? No vamos a, o sea, nos va a pescar bien, igual que sí, como nos pescó la inteligencia artificial en el 2022, ¿sí? Este, exacto. entonces, como universidad tenemos que estar atentos a todas estas tendencias y tenemos que también, por ejemplo, desarrollar algoritmos para ese tipo de hardware en caso de que madure, ¿verdad? Claro. Y sí, pues este tema de cómputo cuántico, de nuevo, sí, creo que coincido contigo con que de repente se ve muy lejano, no estamos hablando mucho de él, o se escucha como que todavía no está muy práctico, ¿no? Todavía escuchamos avances, pero muy de laboratorio, ¿no? Pero en una de esas, y creo que convergen un poquito estas tecnologías eventualmente, ¿no? Digo, no ahorita, pero sí hay un escenario en el que más o menos puedan convergir en el sentido de que pues aceleran la capacidad de cómputo, ¿no? Pues lo que se ve es que tiene la capacidad, como está especializado en cómputo cuántico en la parte de optimización y, Ujú, no, y para entrenar una red se basa en optimización, es ujú, cuando se dice se va a lograr todavía más precisión. O sea, cuando se combina lo que es este cómputo cuántico para algoritmos de aprendizaje. ¿Sí? Pero nuevamente, claro, como dices tú, y yo creo que está bien que lo hagamos ahorita más bien en universidades y centros de investigación, sí, para no distraer ahorita a la industria de la parte de operación y hacerlos más óptimos, sí, en su claro, operación, sí, y que las universidades tengamos nuestro rol también, o sea, es importante. claro. Muy bien, Doc, pues se nos agota el tiempo. ¿Algún comentario final para ir cerrando, Doc? Eh, no, bueno. Pues me gustaría más bien preguntas porque queda poquito tiempo, digo, y con eso podemos Sí, cerrar con preguntas algunas también. preguntas, por favor, sí, Sí, Y gracias, Doc, y gracias, Jordi. De hecho, hay sí, una pregunta que sí. engloba varias. Algunas de ellas han sido respondidas en el transcurso de la charla,
Pero hay una al final que me gustaría hacer y que es, ¿qué habilidades humanas creen que seguirán siendo valiosas, las más valiosas y difíciles de sustituir por alguna herramienta? Ah, Adelante, Doc. sí, perdón, estaba leyendo la pregunta, pero estaba viendo esta aquí, que está aquí, perdón, y no, no Ah, sé. La pregunta la, es la, que, la- la- ¿qué, Al qué último, habilidades humanas? ajá, Perdón, adelante, Sonia, te estoy sí. interrumpiendo. ¿Qué habilidades humanas creen que seguirán siendo más valiosas y difíciles de sustituir? pues, nuevamente, o sea, es que nuevamente, depende del riesgo, por aquí lo comenté. O sea, van a ser sustituidas hasta cierta medida, ¿sí? Mm, Este, nuevamente, estos algoritmos son probabilísticos. ¿Qué tanto riesgo queremos tomar? Es la capacidad de reemplazo, ¿sí? Entonces, mm. nuevamente, cada vez es menos el gap, tal vez en algunas tareas, sobre todo, ¿sí? Este, y va a depender eso de una decisión más bien empresarial de toma de riesgo, ¿sí? Yo creo que hay algunas cosas como muy humanas, la empatía, el cuidado, por ejemplo, el cuidado, la recuperación de una enfermedad, ¿no? El cuidado la atención humana en términos espirituales y de desarrollo humano, ¿no? En este aspecto, ¿no? El encontrar sentido a la vida, ese tipo de cosas, creo que aunque las herramientas son capaces, creo que de influir en estos temas, finalmente el contacto humano pues va a ser irreemplazable, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que hay pocas certezas, ¿no? Todavía hay mucho por ver, ¿no? Creo que estamos viviendo una época muy emocionante. No sé si hay otra preguntita por ahí. Hay una pregunta que, de hecho, disculpe, fue con la que me distraje ahorita leyendo. O sea, dice, ¿qué recomendaciones darían a los jóvenes que aún no saben hacia dónde orientar su carrera, pero quieren ser parte del futuro digital? Y también se habla de lo que puede reemplazar. Ok, es que era la segunda parte que no alcancé a leer, sí. Sí, es Entonces, que se sí, engloba. entonces, Ajá. pero la primera pregunta un poquito relacionada con eso, fíjese que lo que yo he observado es que a veces los estudiantes como que no, tal vez no se le ha dado suficiente difusión, pero como que piensan que a lo mejor si se meten a ingeniero químico, ingeniero mecánico, no van a utilizar la inteligencia artificial en su máximo esplendor, ¿sí? Y aunque no van a estar trabajando en la parte fundamental, van a estar utilizándola para hacer integración para su función, ¿sí? Este, entonces yo veo que cualquier carrera puede ser parte del futuro, o sea, utilizando la inteligencia artificial, como les comentaba ahorita, para la parte de diseño acelerado. Diseño Ujú, acelerado de circuitos electrónicos, diseño acelerado de circuitos mecánicos, diseño acelerado de materiales, diseño acelerado de fármacos, etcétera. Sí, entonces, este, yo siento que vaya, mira, a veces la confusión que a veces veo en los muchachos es que como que siente que si se van a ingeniería mecánica ya no van a hacer nada de inteligencia artificial. Y no, en todos está la inteligencia mm, artificial. Eso tal vez hay que enfatizárselo. mm. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Sí, hay mucho, mucho que hablar de este tema y como coincido con lo que ahorita comentaba Jordi, es una época bastante interesante por todos los cambios y por la velocidad, ¿verdad?, con la que ocurren. Y pues agradeciéndoles esta participación en el webinar Talento Digital en la Era de la IA, les otorgamos el reconocimiento. Jordi Rosquillas, muchísimas gracias. Y al doctor Juan Arturo Nolasco. En un momento se les harán llegar también vía correo. Y pues a todos los que nos acompañaron esta mañana, muchísimas gracias. Aquí está un QR. Este es bien importante que nos hagan el favor de llenar 4 o 5 preguntas, porque en base a ello podemos seguir preparándoles y hablando de temas que son sumamente importantes a la sociedad en general.
Ahorita, como decía el doctor Nolasco, realmente ningún área de desarrollo se queda fuera de la tecnología. Es un tema transversal a todos y pues esa es parte de nuestra tarea, ¿verdad? Seguirnos preparando. Muchísimas gracias a todos y muy bonito día. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias a ti, Sony. Nos vemos en el soft. Ahí los esperamos, ahí los esperamos a todos. Buen día Muchísimas a todos. Gracias. Gracias.